es el TDAH. Pero vamos a comenzar desglosando lo que es atención, ¿ok? Lo que es hiperactividad y lo que es impulsividad. No sé si recuerdan que en clases anteriores yo les mencionaba que el TDAH no tiene como característica la agresión. Y aquí es donde vamos a por fin entender que la impulsividad no es igual a agresión, ¿ok? Vamos a comenzar primero con el repaso de que el TDAH es un patrón persistente que cuenta con la característica de falta de atención y o hiperactividad e impulsividad, que va a interferir con el funcionamiento del individuo o el desarrollo de este, ¿ok? Si esa inatención no interfiere en el funcionamiento, probablemente no llegue a cumplir con la sintomatología para poder clasificar como un trastorno. Quizás puede tener un síntoma, pero no es suficiente para considerarse un TDAH, ¿ok? La falta de atención propiamente se manifiesta de manera conductual, como por ejemplo cuando nos desviamos de una tarea, cuando nos desviamos de las instrucciones, cuando no seguimos esas instrucciones porque no las recordamos, porque no las escuchamos, terminar los trabajos o las tareas, dejarlos incompletos, dejarlos inconclusos, ¿ok? Esos son algunos síntomas que nos van a dar indicios de que hay inatención. Tener dificultades para nosotros mantener el enfoque en una situación que por lo general no nos genera motivación e incluso cuando hablamos de inatención, también se da en cosas que nos gustan. Puedo estar muy atento a algo que me gusta y rápidamente perder el sostenimiento de la atención, ¿ok? Las personas con inatención suelen tender a la desorganización y esto no está atribuido a un desafío en cuanto a la falta de comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Inatención no es igual a dificultades para comprender cómo debo organizar, cómo debo terminar la tarea. No tiene un compromiso a nivel de comprensión la persona, sino que está directamente relacionado con una falta de inicio o sostenimiento de la atención, ¿ok? Por otro lado, tenemos la hiperactividad. ¿A qué se refiere la hiperactividad? A una excesiva actividad motora, ¿ok? Niños que necesitan correr constantemente, niños que les cuesta mantenerse tranquilos en un lugar cuando es inapropiado en ese momento estar en movimiento, ¿ok? No pueden contener la necesidad de moverse. Es como si los controlara un motor interno que no tiene regulación, algo así, ¿ok? Hay una inquietud excesiva, suelen haber golpeteos, no golpes, que es distinto, ¿ok? Sino golpeteos, movimientos entre sí mismo, con las manos. Esto lo vamos a encontrar muchísimo en lo que es la parte del aspecto de la hiperactividad en niños. En el caso de los adultos, la hiperactividad se manifiesta con esa inquietud extrema. Ojo que no es lo mismo que tener ansiedad. Cuando tenemos ansiedad, esto está ligado a una preocupación. Esa inquietud extrema en la hiperactividad del adulto guarda relación, al igual que en el niño, con una necesidad de moverse constantemente y no está mezclada a un pensamiento intrusivo, no está mezclada a pensamientos recurrentes o preocupaciones, ¿ok? También tenemos que la impulsividad se refiere a apresuradas que ocurren en un momento sin premeditación. El semáforo, pero aún así no tomo conciencia de que no puedo avanzar y me procedo a lanzarme a la pista y cruzo la calle, ¿ok? Ah, me dices que se corta el audio. Dame un ratito, dame un segundo. Iré. El celular, amor.
Ok, me confirman si logran escuchar mejor. Ok, perfecto. Denme un segundito para conectar. Ay, perdón, amor, Ok, Vamos a esperar un momento, por favor, en lo que soluciona la docente el problema que tuvo y en breve continuamos con nuestra clase.
A ver, para los que acaban de ingresar a la sala, vamos a esperar unos momentos, por favor, a nuestra docente. Tuvo unos pequeños inconvenientes. Ya en breves minutos va a retomar y continuar con la clase del día de hoy. Sí, así que vamos a esperar un momento, por favor. Ok, disculpen que tuve un problema con la computadora. Denme un segundito, estoy tratando de conectarme de nuevo por la computadora. Ok. A ver, ¿me escuchan allí? Sí, sí, licenciada, sí se la escucha bien. Perfecto. Ok, perfecto. Ahora sí, regresamos. A ver. Denme un segundito, a ver. ¿Qué pasó acá? Ok, muy bien. Entonces, nos habíamos quedado en la parte de impulsividad. ¿A qué se refiere impulsividad? Aquellas acciones que son apresuradas, es decir, que ocurren en el momento sin premeditación, es decir, no hay una organización o no hay una previsión antes de la acción, ¿ok? Puede tener un potencial incluso de dañar a una persona, como les decía anteriormente. La impulsividad, a su vez, puede reflejar un deseo de recompensas inmediatas e incluso puede reflejar incapacidad para retrasar lo que es la gratificación. ¿Se acuerdan la clase anterior que hablábamos un poco sobre lo que era el factor biológico y neurológico, donde se mencionaba que hay alteraciones en lo que es el sistema dopaminérgico? Bueno, al darse estas alteraciones, ¿ok? En el sistema dopaminérgico, por supuesto, la necesidad de obtener mayor sensación de placer se da con mayor frecuencia, ¿ok? A su vez, tenemos que los comportamientos impulsivos se pueden manifestar como intrusión social. ¿Qué comportamientos podemos ver nosotros que nos reflejan impulsividad? La interrupción dentro de conversaciones frecuentemente. El tomar decisiones importantes sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. ¿Ok? Por ejemplo, acá yo les dejo algo escrito para que ustedes lo tengan y lo recuerden. Tomar el trabajo
que se me ofreció sin la información completa. Entonces resulta que después no estoy de acuerdo con ciertas situaciones, pero dada mi impulsividad, tomé la decisión de aceptar el trabajo de ese modo, ¿ok? Para nosotros poder detectar el TDAH, tenemos que tener en consideración que el TDAH tiene su inicio en la infancia. No existe persona que tenga TDAH que tuvo el inicio a los 14, 15, 13 años, 20 años, 40 años. No, eso no existe. Que se les detecte a esa edad es diferente al inicio del TDAH, ¿ok? Eso es importantísimo. Si en la pregunta de examen a ustedes les dicen, ¿en qué momento o en qué etapa de la vida se da inicio a el TDAH? ¿En la infancia, en la adolescencia o en la adultez? ¿Ustedes qué van a responder? ¿Qué respondemos? Muy bien, Estefanía, en la infancia. Muy bien, es uno de los requisitos para que pueda considerarse la sintomatología como algo, digamos, completamente viable o confiable si estos síntomas se han presentado desde la infancia. Es decir, si los síntomas se presentan antes de los 12 años, yo puedo tener la hipótesis o puedo comenzar a hacer un descarte de un TDAH. Pero si los síntomas empiezan a partir de los 12 años, puedo yo comenzar como especialista a creer que puede deberse a otro tipo de trastornos o situaciones que ha vivido la persona, ¿ok? Muy bien. La manifestación de este trastorno, sin duda, debe estar presente en más de un entorno. Es decir, no existe TDAH que se presenten los síntomas en el hogar, no en la escuela ni en el ambiente social. Se debe presentar tanto en lo social como en el colegio y en la casa, ¿ok? Se presenta en dos ambientes nada más y en uno se presenta menos, pero siempre van a haber manifestaciones. Entonces, ¿por qué? Porque son conductas persistentes. ¿Recuerdan al principio cuando hablábamos de lo que es el significado de TDAH? Es un comportamiento persistente, es un patrón de conducta persistente. A ver, ¿qué nos dice? Muy buen comentario. Denme un segundito que esto está fallando hoy, no sé qué le pasa. A ver. Si la persona no mostraba síntomas tan marcados en la infancia, pero de adolescente o joven adulto se disparan, es posible. Tendría, o sea, si me hablas de no mostraba síntomas tan marcados, igual viene siendo algo un poco complejo. Cuando el diagnóstico se da en la adolescencia o en la adultez, es un poco más difícil, suele tomar mucho más tiempo en darse. Es posible, Estefanía, que algún evento en la vida de esa persona aumente los síntomas, pero sí deben haber síntomas presentes desde la infancia. En mayor o en menor escala deben estar. Si hubo ausencia de sintomatología, y se comienza a ver en la adolescencia o en la adultez, definitivamente no es TDAH, ¿ok? Por lo general, los síntomas son más intensos en la infancia, disminuyen un poco en la adolescencia y en la adultez, ¿ok? Por lo general. Estos casos sería un caso atípico, el que tú mencionas, sin embargo, es motivo de exploración, ¿ok? Muy bien, los signos del trastorno pueden ser mínimos o ausentes cuando el individuo, porque esto puede pasar, justo por eso te decía Estefanía la respuesta anterior, cuando este individuo recibe recompensas frecuentes, es decir, nos exponemos a un niño que recibe frecuentemente refuerzo positivo, ¿ok? Una baja supervisión estrecha, se encuentra en un entorno novedoso, es decir, que el niño constantemente está motivado,
cambia de gustos, cambia de atención constantemente. Entonces el niño por allí puede que no se observe la conducta en mayor escala, ¿ok? Chicos, ¿cómo van con la pregunta que nos hizo Estefanía? Me parece súper importante. A ver. Muy bien, no me permite avanzar la diapositiva. ¿Preguntas o comentarios hasta acá, chicos? Todo claro hasta acá. No te escuché bien, Fiorella. ¿Cómo está? Buenas noches. Tengo una consulta. ¿Es recomendable? Mi corazón. ¿Me escucha? ¿Me puede escuchar? Hola, ¿me puede escuchar? Sí, te escucho perfecto. Ok. Sí, Mi te pregunta escucho es, bien. Ok, mi pregunta sería si es recomendable motivar a los chicos con trastorno de TDAH con recompensas frecuentes. Y en ese caso, ¿cómo se aplicaría la disciplina en casa y en la escuela? Claro, allí tendrías que apoyarte bajo rutinas, seguimiento de indicaciones, acompañamiento y apoyo visual, seguimiento por parte del adulto y adicional a ello, la recompensa tiene que tener un motivo para ganársela, ¿ok? Hay ciertos pasos para esa recompensa. O sea, no es que tú le das recompensas al niño sin importar la conducta. Tú haces un refuerzo positivo de acuerdo a la conducta esperada y por ello disminuye la conducta que, digamos, es inapropiada. ¿Ok? ¿Sí nos queda un poco más claro por allí? Sí, muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Vamos directamente acá a lo que es el manual de diagnóstico. Si yo les pregunto a ustedes, ya ustedes están expertos ya. A ver, ¿cuál es el manual de diagnóstico, de criterio diagnóstico que utilizamos psiquiatras, psicólogos y neurólogos? ¿Cómo se llama? Ustedes saben, chicos, a ver, yo confío en ustedes. El DSM-5. El DSM-5, ya ven que sí saben. Imposible que no lo sepan. ¿Y la atención para el diagnóstico del TDAH es de qué tipo? B. ¿Cómo? El tipo no lingüístico. ¿De qué tipo? ¿Quiénes son los que abordan para poder generar un diagnóstico? Multidisciplinario. Muy bien, allí está la respuesta. Es un abordaje de tipo multidisciplinario, ¿cierto? Para nosotros decir que el diagnóstico ha sido completo, ¿ok? ¿Por qué es multidisciplinario? Porque intervienen diversos especialistas como psicólogos, psiquiatra, neurólogo, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos por acá con el manual de diagnóstico de DSM-5, que es el que está en vigencia actualmente. Muy bien, según este manual, el TDAH es un patrón persistente de falta de atención y o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo que se caracteriza por 1 y o 2. ¿Qué es 1 y o 2? Les explico de una vez. 1 hace referencia a falta de atención, es decir, TDAH de tipo inatento. 2 es hiperactividad e impulsividad, quiere decir
que debe cubrir los síntomas del TDAH de tipo hiperactivo impulsivo, ¿ok? Cuando dice I o 2 es porque existe otra tipología o otra predominancia que es la combinada. Es decir, cuando yo tengo TDAH, yo tengo que tener claro si mi tipo de TDAH es inatento, hiperactivo impulsivo o combinado. Combinado es porque tiene síntomas de inatento y síntomas de hiperactivo e impulsivo, ¿ok? Cuando hablamos del TDAH de tipo inatento, según nuestro manual, debemos cumplir con 6 o más de los siguientes síntomas y que estos síntomas persistan al menos 6 meses en un grado que es inconsistente al nivel de desarrollo, es decir, afecta mi cotidianidad, porque no va acorde al desarrollo adecuado. ¿Quiénes ven eso? Los especialistas, por supuesto, son quienes pueden revisar y observar esto, que impacta negativamente en las actividades sociales, académicas y en el caso de los adultos, ocupacionales, ¿ok? Los síntomas no se manifiestan como un comportamiento de oposición, no se manifiestan como desafío, no se manifiestan como hostilidad o falta de comprensión. Ahora entendemos, en cuanto a lo que yo les decía, impulsividad no tiene nada que ver con agresión. Por ningún lado hemos visto, suelen gritar, suelen agredir, suelen golpear, suelen dañar, no tiene nada que ver con eso. Suelen las personas con TDAH producir accidentes, sí, con mucha frecuencia. Sin embargo, eso no quiere decir que son agresivos, porque el que pasó la calle ni siquiera se está dando cuenta de que está pasando bajo un momento inapropiado, ¿ok? Muy bien. Entonces, sabemos que el TDAH no guarda relación con la hostilidad, con la agresión, ni nada de esto. En el caso de los adolescentes, a partir de 17 años y los adultos requieren cumplir con 5 síntomas, ¿ok? Para poder considerarse el trastorno. Es decir, en los niños necesitamos que se den 6 síntomas a partir de los 17 años hasta la adultez. ¿Cuántos síntomas? Les acabo de decir cuántos síntomas necesitamos para los que son adolescentes y adultos. 5, Orlando. Orlando dijo, hoy estoy pendiente. Hoy la profesora no me va a decir que no escuché la clase. Muy bien. Excelente. 6 es para los niños, recuerden. Comenzamos con la sintomatología. Oído el tambor, porque estos sí son los síntomas que son sumamente importantes y válidos a la hora de un diagnóstico. Opción A. A menudo el infante, adulto o adolescente no presta mucha atención a los detalles o comete errores por descuido en el trabajo escolar, en el trabajo o durante otras actividades. Es decir, son personas que suelen cometer errores en la actividad que están realizando. Por ejemplo, pueden pasar por alto o perder detalles y entregar trabajos inexactos, es decir, trabajos con errores, ¿ok? B. A menudo tiene dificultad para mantener la atención en tareas o actividades de juego. Le cuesta sostener la atención. Tiene dificultad para permanecer concentrado durante conferencias, conversaciones o lecturas largas. C. A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. A ver, ¿quiénes recuerdan el primer video que vimos cuando comenzamos las clases del TDAH? Era muy frecuente que la mamá de Pablito decía, le hablo y parece que no escuchara, ¿ok? La mente parece estar en otra parte, incluso en ausencia de una distracción obvia. D. A menudo no sigue las instrucciones y no termina el trabajo escolar, las tareas domésticas o los deberes en el lugar de trabajo. Es decir, podemos tener como ejemplo que comienza la tarea, pero pierde rápidamente el enfoque y se distrae con facilidad. E.
A menudo tiene dificultad para organizar tareas y actividades, como por ejemplo, dificultad para manejar tareas secuenciales, es decir, llevar una secuencia de pasos o actividades, dificultad para mantener los materiales y pertenencias en orden. Recuerdan que les decía que el TDAH suele tender al desorden, bueno, suelen ser desorganizados. A ver, vamos a mover esto para acá un segundito. Déjenme mover acá. Ok, muy bien. Tenemos también que a menudo evita, le desagrada o es reacio a participar en tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, porque por supuesto se les hace completamente agobiante, agotador y difícil, no solamente agotador, sino que también aburrido, sostener ese esfuerzo mental. Es decir, para los deberes escolares, domésticos, en el caso de adolescentes mayores y adultos, les cuesta que si preparar el informe, completar formularios, revisar documentos extensos, ¿ok? G, a menudo se pierden cosas necesarias para las tareas o actividades, como el material escolar, lápices, libros, herramientas, carteras, llaves, papeles, anteojos, ¿ok? Incluso hasta el teléfono móvil lo podemos perder con frecuencia. ¿Alguien acá le ha pasado que ha dejado su teléfono por allí? Les podría preguntar, ¿alguien ha dejado alguna vez su teléfono por allí y lo ha perdido? ¿Alguien varias veces ha perdido su teléfono por allí? Sí. No logro escuchar a quien está intentando decir algo. Pueden escribirlo también, ¿ok? H, a menudo se distrae fácilmente con estímulos extraños. En el caso del adolescente y adulto, puede incluir pensamientos no relacionados. Por ejemplo, no tiene que ver con preocupaciones, tiene que ver con pensamientos no relacionados al tema. De repente yo estoy, no sé, en una clase de TDAH y estoy pensando en los marcianos, ¿ok? Tenemos también que a menudo es olvidadizo en las actividades diarias. Suelen no hacer las actividades, les cuesta o se les olvidan las cosas que le ha pedido que compre. En el caso de los adultos o adolescentes, se les olvida devolver una llamada, pagar facturas, asistir a citas. ¿Ok? ¿Preguntas o comentarios hasta acá? Tengo una pregunta, licenciada. ¿Hay grados en el TDAH? Así como en el Sí, autismo, mi creo que el amor. Asperger es el autismo funcional, creo, y el espectro autismo creo que es un poquito más allá. En el TDAH hay Ok. grados, hay personas que, perdón, Ojo que en el autismo no se llama autismo funcional, hay grados, ¿ok? en el Nosotros TDAH le también damos hay grados. nosotros le damos esa connotación de funcional para entender de que ese autismo, ese grado de autismo, es mucho más fácil y que no requiere un apoyo, ¿ok? Igual acá, igual que en el TDAH. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Perfecto. Continuamos entonces. Al igual que en el TDAH de tipo hiperactivo impulsivo, tienes que cumplir, si es niño, 6 ítems, si es adulto o adolescente, 5 ítems, ¿ok? Debe estar presente la sintomatología al menos 6 meses, ¿ok? Y se debe haber presentado, por supuesto, antes de los 12 años, ¿sí? Deme un segundito acá para luego poder pasar a la otra página. A ver. Ok, perfecto.
Dame un segundito que tengo un problema acá con el... A ver, voy a tratar de... A ver, allí me escuchan, ¿cierto? Ok, ¿logran visualizar la pantalla? Me confirman, por favor. No sé qué pasó acá, se borró todo. A ver. No ve la pantalla, ok, perfecto, vamos a intentar de nuevo. Un segundito. ¿Tienes tu mouse? No. No, pero no acá. Ya ni lo uno, sí. Ok. A ver, vamos a intentar de nuevo compartirla, chicos. Denme un segundito y disculpen de verdad. Creo que ahora sí sale. Ahora sí. Uy, lo logramos. Muy bien. Ujú. Perfecto. Ok. Ahora sí ven. A ver. Ahora sí, chévere, listo. Muy bien, quedamos entonces en el TDAH de tipo hiperactivo impulsivo. Recuerden que, como les dije antes, los síntomas no son únicamente una manifestación del comportamiento posicionista, desafiante y hostil, ¿ok? Vamos a comenzar con la sintomatología exacta de lo que es el TDAH de tipo 2, hiperactivo impulsivo. A menudo juguetea o da golpecitos con las manos o los pies, suele retorcerse en el asiento con frecuencia. A menudo suele dejar el asiento en situaciones en las que debe permanecer sentado, es decir, deja su lugar en el aula o en otras situaciones que requiere permanecer en el asiento, en el salón de clase, en la oficina, en el caso de los adultos. A menudo corre o trepa en situaciones en las que no es apropiado, ¿ok? En el caso de adolescentes o adultos, puede limitarse o sentirse inquieto. ¿Cómo se muestra? Porque obviamente el adolescente o el adulto puede quizás controlarse un poco más, pero no quiere decir que esto no se dé. Se muestra a través de la inquietud constante dentro del lugar. A menudo es incapaz de jugar o participar en actividades de ocio en silencio, ¿ok? A menudo está en movimiento, actuando como si lo impulsa un motor. Es decir, podemos tomar el ejemplo de que no puede estar quieto, se siente incómodo cuando está quieto en tiempos prolongados, como por ejemplo en un restaurante, en una reunión, llega al restaurante y es ese tipo de personas que necesitan que lo atiendan de inmediato, que necesita comer rápido, que necesita irse rápido, pagar la cuenta rápido, aun cuando no tenga otra actividad que lo esté esperando, sino es esa necesidad de que, como les decía, es como si los moviera un motor, ¿ok? A menudo habla en exceso, ¿ok? A menudo suelta respuestas antes de que se le haya completado la pregunta.
¿sí? Completa oraciones que otras personas comienzan a conversar o decir. No puede esperar el turno en la conversación, suelen interrumpir la conversación. A menudo tiene dificultad para esperar su turno mientras esperan una fila, por ejemplo. A menudo también interrumpen o se entrometen en los temas de otras personas, ¿ok? Conversaciones, juegos, actividades. Puede comenzar a usar las cosas de otras personas, incluso sin pedir permiso o recibir ese permiso. En el caso de adolescentes y adultos, puede darse que se entrometen o se hacen cargo de lo que hacen otras personas, ¿ok? Importante de tener en consideración, varios de estos síntomas de falta de atención, hiperactividad o impulsividad estaban presentes antes de los 12 años. Sí, eso ya me lo dijo mi profe, pero resulta que esto es importante a considerar para ustedes y para todas aquellas personas que de repente quieren explorar el si tienen TDAH o no, ¿ok? Ay, es que yo ahora soy súper inquieto, pero antes, y está mezclado con preocupaciones, pero cuando era niño yo era tranquilo, nunca tuve ningún tipo de problemas. Eso se comenzó a presentar a partir de los 30 años. Seguramente se debe a algún evento que generó ese cambio. Algo pudo estar viviendo la persona o puede estar presentando otros síntomas que corresponden a otra sintomatología, ¿ok? Varios síntomas de falta de atención o hiperactividad presentes en dos o más entornos. Es decir, los síntomas deben darse en distintos entornos. Si no es así, tenemos que explorar las situaciones que vive la persona en cada entorno para poder comprender qué está pasando, ¿ok? Y no necesariamente podemos atribuir que es un trastorno. Es por esto que utilizar solamente estos ítems para yo generar un diagnóstico no es válido tampoco. Es por eso que utilizamos evaluaciones diagnósticas, observación. Es por eso que el diagnóstico no se da en una sesión, ¿ok? Muy bien. Existen evidencias claras de que los síntomas interfieren o reducen la calidad del funcionamiento social, académico u ocupacional de la persona, ¿ok? Los síntomas no ocurren exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia o de algún otro trastorno psicótico. Es decir, si la persona presenta excesiva inquietud, presenta los síntomas durante un brote psicótico, durante un proceso de esquizofrenia, de un trastorno ansioso, de un trastorno disociativo o algún otro trastorno, no podemos atribuir que la persona tiene TDAH, ¿ok? Ahora, aquí vamos con la pregunta que nos hacían. ¿Qué tipos de TDAH encontramos? Desde la primera clase vengo mencionándoles que son 3 presentaciones o predominancias, pueden llamarle como prefieran. En el DSM-5 le llaman presentación, es la presentación combinada, ¿sí? Que cumple criterios de A1 y criterios 2, criterio 1 y criterio 2, que son ambos criterios. ¿Qué quiere decir esto? Deben presentar la persona criterios de inatención, mínimo 5 o 6 síntomas de acuerdo a la edad, durante al menos 6 meses y 5 o 6 síntomas de hiperactividad e impulsividad. En la presentación predominante inatenta, la persona debe presentar 5 o 6 síntomas de acuerdo a la edad, según las características de el TDAH de tipo inatento, ¿ok? Y esto debe estar presente mínimo 6 meses en diversos contextos. Presentación predominante hiperactiva impulsiva, al igual que las anteriores. Debe estar presente la sintomatología 2, ¿ok? Donde vamos a nosotros verificar, por supuesto, que esta persona haya estado con los síntomas al menos 6 meses en diversos contextos o ambientes, ¿ok? Luego de allí vamos a poder explorar, ¿sí? Si esto está en remisión parcial, si es permanente, ¿ok? También vamos a ubicar la gravedad. ¿Cuál es la gravedad actual? Porque eso varía. Es decir, la gravedad no es permanente, es variable, varía de acuerdo a la edad, porque la persona que tiene un trastorno por déficit de atención e hiperactividad también vive y experimenta un desarrollo, solo que su proceso, su mecanismo de desarrollo
es diferente al de una persona que no tiene TDAH, ¿ok? ¿Por qué se da eso? Porque tenemos las funciones ejecutivas con un déficit a nivel de lo que es el desarrollo de esas funciones ejecutivas, ¿ok? ¿Cuáles son los tres niveles de gravedad? Leve, moderado y severo. En el leve se dan pocos síntomas. Si es que hay alguno, está presente además de los necesarios para hacer el diagnóstico. Los síntomas no provocan más deficiencias, mayor deficiencia a nivel social o laboral. ¿Interfieren? Sí, pero no es algo grave, ¿ok? En el moderado, los síntomas o deterioro es funcional entre leve y grave, es algo intermedio, ¿ok? Y en el severo, los síntomas se dan muchísimos, por no decir que todos, a veces se dan todos, los síntomas en exceso para poder nosotros determinar un diagnóstico. Varios síntomas son particularmente severos, ¿ok? Están presentes o los síntomas resultan con un deterioro marcado en el funcionamiento social o laboral. Muchas veces en el severo se llega a ver que se combina este trastorno con otros trastornos y se suele agravar bastante la situación y el bienestar de la persona, ¿ok? ¿Preguntas o comentarios hasta acá, chicos? Es bastante densa la información, es bastante información, lo sé, pero sí me gustaría saber si ha quedado claro hasta ahora, si tienen alguna pregunta. Ok, Adrián dice que no tiene preguntas. ¿El resto? Buenas noches, yo quisiera hacer una pregunta. Perfecto. ¿Sí me escuchan? Yo quisiera saber Sí, te si escucho. de repente cuando tienen esta condición, las personas suelen tener, ¿cómo sería? Estos cuadros de ansiedad, bueno, no recuerdo cuál es la palabra, pero o sea, si es que tienen, pueden tener cuadros de ansiedad graves, fuertes o no tiene nada que ver con este déficit. Ya, recordemos que la ansiedad no tiene nada que ver con el TDAH propiamente. Sí puede darse, ojo, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Por eso los invito a que también estén presentes en la clase del día lunes. En la clase del día lunes vamos a ver qué otros trastornos pueden estar combinados con el TDAH, ¿ok? Con respecto a tu pregunta, creo que más va en cuanto al nivel de gravedad. Es lo que te entiendo. Lo que entiendo es que la inquietud, según lo que tú me comentas, va a variar de leve a grave. Entonces, sí va a presentar, por ejemplo, un niño con TDAH leve, vamos a poner este ejemplo, un niño con TDAH leve quizás presenta inquietud, quizás tiene dificultades para estar dentro de una clase durante 6 horas, ¿verdad? Pero con ciertos manejos adecuados el niño puede lograr hacerlo, mientras que el que tiene un TDAH grave no va a poder sostenerse en la clase, ¿ok? Por muy que nosotros hagamos muchas cosas, va a tener cierta dificultad, ¿ok? Entonces, esto tiene que apoyarse de terapias, esto tiene que apoyarse también de ciertos recursos dentro de la clase. En el caso del adulto, vamos a poner un ejemplo en el adulto. Un TDAH adulto que presenta la inquietud, que es a lo que muchas veces confundimos con ansiedad, no tiene nada que ver, la inquietud es una cosa, la ansiedad es otra. Algo básico que lo diferencia son los pensamientos intrusivos. ¿Por qué intrusivos? Porque son pensamientos que tienen que ver con algo que nos preocupa, ¿ok? En el caso del adulto, puede ser cualquier pensamiento, no necesariamente algo que le preocupe. Eso es inquietud. Entonces, por ejemplo, una persona con un TDAH leve, siendo adulta, de repente es como que yo estoy acá dándoles la clase y de momento me olvidé que les estoy dando la clase y agarro el teléfono y comienzo a llamar a alguien, ¿no? Pero me puede pasar una vez, mientras que un TDAH con una dificultad grave
puede incluso dejarlos en plena clase allí y, no sé, me tocaron el timbre, los dejé en la clase, abrí la puerta, les dije un momento, abrí la puerta y me olvidé que estaba dando la clase, pero no por un tema de que tengo un problema de memoria, sino por un tema de concentración. Y de allí recibí a la persona y le dije, pasa, y luego me acordé que tenía que ir al baño y me fui al baño y del baño terminé saliendo y total que dejé la llamada allí colgada, allí abierta, ¿ok? Es un poco drástico, pero sí pasan ese tipo de cosas en un TDAH severo, ¿ok? No sé si logro aclarar tu duda. Confírmame. Sí, lo que pasa es que, o sea, esa era la cuestión. Por ejemplo, es como usted me dice, pues no, si de repente está un niño en un salón de clases, pero él está muy activo, y uno trata como de calmarlo, de buscar la manera de calmarlo, pero él empieza a sentirse muy ansioso. O sea, por eso yo decía, si de repente puede llegar a un cuadro de ansiedad. Esa es otra pregunta muy buena. Sí, una persona que tiene TDAH, por el tema de que se altera el autoconcepto, también puede desarrollar síntomas ansiosos. Sí puede pasar, pero eso lo vamos a ver con más claridad en la clase del lunes, ¿ok? Y el miércoles, mi corazón, que viene, y el miércoles que viene, después de la clase de comorbilidad, vamos a hablar de las herramientas dentro del TDAH en la casa, en el colegio y en la sociedad, ¿ok? Ok, gracias. Perfecto, muy bien. Ok, chicos, quiero invitarlos a mirar este video. Préstenle muchísima atención, es excelente, excelente, excelente. Nos hablan personas que tienen TDAH. Personas sujetas a estereotipos y prejuicios responden a preguntas enviadas por espectadores anónimos. Con el Alzheimer solo se pierde la memoria. ¿Te molesta que te llamen loco? Cuando conoces a alguien, le dices que tienes el VIH. ¿Te costó aceptar tu discapacidad? ¿Te has visto una calle por tu mala cabeza? ¿La esclerosis múltiple es mortal? ¿De pequeño sacabas de quicio a los que te rodeaban? Pues claramente sí, ¿vale? Cuando tienes TDAH, que es trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pues se caracteriza por tener un déficit de atención y encima ser un terremoto. Entonces, claro, tu familia se vuelve loca. Antes y ahora suelo sacar muchísimo de quicio a mis padres y a mi hermana, sobre todo. En mi familia no entendían por qué, a pesar de que parecía que era buena y que tenía buena intención, no obedecía nada. Sí, yo era una persona muy movida, era el típico niño terremoto que no hay manera de que esté sentado. Decía lo primero que se me pasaba por la cabeza. O sea, me decían que ordenara y nunca ordenaba. Me decían que llegara a tiempo y siempre llegaba tarde. Me pedían una cosa y se me olvidaba a los 5 minutos. No paraba de hablar en ningún momento. Ahora soy padre y bueno, tengo unos cuantos hijos, tengo 9 hijos, tenemos 9 hijos y con 5 con TDAH y no, tú nos acabas de quicio. Yo creo que, bueno, es verdad que era movida en comparación con mis otros 4 hermanos. Bueno, sobre todo mi madre a la cabeza, que son las grandes sufridoras de tener hijos TDAH. Mi madre comprándose el lote de bajarse de la vida todo el rato, que es lo que me decía siempre. Y bueno, con mi hermano pues peleas todo el rato, 24 horas. Aparte de ser un terremoto, a mí me encantaba cambiar los muebles de sitio. Y mi madre se volvía loca, claro, imagínate. Cambiaba la mesa, cambiaba la cama, todo el rato. Bastante frecuente en todos los TDAHs que nos apunten a todo, pero deportes, arte, música. Creo que he tocado todos los instrumentos que lleva una orquesta, he hecho todos los deportes del mundo. Los niños con TDAH, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, son niños muy impulsivos, verbalmente y en acción no paran quietos, necesitan siempre estímulos nuevos,
son totalmente distraídos, les cuesta estar quietos y bueno, yo encajaba perfectamente en esa descripción. Mi familia siempre ha sido muy abierta y bastante artística y le gusta, creo que le gusta bastante el tema del conocimiento y, por ejemplo, no importaba mucho si me ponía a desmontar algo o a construir otra cosa. Así que yo creo que a ellos personalmente no les he sacado de quicio. Me apuntaban a bastantes campamentos en verano, bueno, en principio porque yo era muy fan y los pedía también, y yo creo que luego porque era bueno para la paz mundial y la de mi casa en realidad que estuviera fuera un tiempo. Cuando era pequeño, una doctora me dijo que para mí comer y dormir era perder el tiempo. Solamente quería jugar o estar en mi mundo, no quería hacer nada más. Al final, con tantos niños y poco circo, ¿no? Mi madre nos suele decir que tenemos pánico al silencio, no nos callamos ni bajo el agua. Es un circo, pero es un circo muy bonito, es un circo desde luego entretenido. Una gran frase que me acompaña toda mi vida es que el único Dios verdadero que tenemos las personas con TDAH es el movimiento, la cinética. Eso es lo único que a todos nos mueve. Tú pones movimiento y hacemos todos y nos vamos. ¿En el colegio no podías estarte quieto? No podía estarme quieto. Imposible. Yo tampoco. Creo que mi récord lo conseguí en cuarto de la ESO cuando en una clase me caí 3 veces de la silla. Creo que ahí ya se demostró que realmente no me podía estar quieta. Estaba escribiendo una suma y al rato estaba escribiendo una resta y no me daba cuenta. No lo controlaba. Intentaba siempre balancearme y eso, en ese momento yo no sabía que a mí me ayuda muchísimo a concentrarme y los profesores les daba miedo que me fuera a caer, cosa que nunca me ha pasado, y me lo prohibían constantemente, cosa que me estresaba bastante. En el cole tienes que estar 8 horas casi sentado. Pues, claramente no podía estar quieta, era aburridísimo. Porque los TDAH tenemos como un malestar. Y ese malestar intentamos quitárnoslo de alguna manera. Y por eso surge la hiperactividad. Porque tenemos que cambiar de actividad para intentar quitárnoslo de encima. A mí de pequeño me castigaban constantemente. Recuerdo que estuve muchísimo tiempo en el pasillo castigado y estaba casi más tiempo en el despacho del director que en clase. Constantemente me estaban echando broncas por hablar demasiado con mis amigos, con cualquiera que tuviera al lado. Los profes, pues digamos que te decían, pues venga, estás muy despistado, te ponían en las notas, falta de atención. Pero tampoco era un mal estudiante, lo que pasa es que tenía el constante mundo de los profesores diciéndome que me callara, que no hablara con el de al lado, que no me moviera. Los profesores no sabían por qué hacía eso, por qué les desobedecía y ni siquiera yo sabía por qué lo hacía. No sabía que tenía TDAH y no sabía por qué me tenía que mover todo el rato. Los profesores entendían lo que nos pasaba. En mi caso, hace muchos años, casi 35 o 40 años, no lo entendían. En mi caso, es verdad que se les avisaba, se les explicaba cuál era tu problemática o tu situación. Un profesor, que se lo agradezco en el alma, se dio cuenta de que yo nunca tenía libro. Entonces, los recreos me hacía ir al despacho a aprender a leer en alto. Entonces, evidentemente, cuando yo era pequeña, yo le odiaba porque, o sea, me quitas la única parte del colegio que me gusta, que es el recreo. Pero luego se lo agradecí un montón porque aprendí a leer al ritmo de los demás. Cuando tienes que dar clase a un montón de niños, al final atender las engorrosas individualidades pues cuesta y es más fácil pues quizá echar la bronca o castigar que otras cosas, así que sí, yo enseguida fui etiquetado como el malo, el travieso y con esa etiqueta me quedé toda la infancia. Me hacían apuntar los deberes en la agenda y enseñársela a la profesora para asegurarse que me los había apuntado, porque lo que no estaba apuntado para mí no existía. Todo lo que me decían era muy negativo y pues yo llegaba a casa y pues me sentía un poco mal. Y pues creo que nos afectaba un poquito. Pero yo seguía igual. No paraba. Yo no podía estar, 8 horas en el cole y luego 2 horas en casa sentada, imposible. Entonces yo me ponía a hacer el pino, me ponía a hacer volteretas y mi abuela detrás. Carmen, cariño, venga, ¿quién es Napoleón? Y yo que sé quién es Napoleón, déjame en paz. Y entonces ella al final conseguía que yo me aprendiera quién era Napoleón, adaptándose a mi manera, yo haciendo el pino y al final pues sabía quién era Napoleón. Entonces se lo agradeceré siempre.
La única forma de hacer los deberes era teniendo a mi madre conmigo sentada vigilándome, y eso lo hice hasta los 16 años, que es cuando me harté. Pero si me dejaban sola, era incapaz de concentrarme y podía pasar horas perdiendo el tiempo y sintiéndome culpable a la vez. Bueno, mi madre, a la hora de estudiar a veces conmigo, me dice que la quito horas de vida, incluso meses. Dice que a los 80 años ya no va a llegar. Pero somos muy buenos a la hora de aprender cualquier tipo de cosa que a la gente le parezca que no sirve para nada. Nos pones un documental de palomas en Guinea Ecuatorial y su reproducción y aprendes, todo eso lo aprendes muchísimo. O te pones cómo se fabrica una chancla en Islandia y ese dato lo tienes. A los TDAH, sobre todo cuando no nos han diagnosticado a tiempo y hemos crecido sin saber lo que nos pasaba, tenemos la autoestima muy machacada. Tenemos que trabajar mucho porque hemos pasado toda la vida haciendo mal cosas que intentábamos hacer bien y todo el mundo se imaginaba que era porque somos vagos, somos tontos, somos rebeldes, somos egoístas. A un chaval que se tiene que enfrentar a ese mundo con una autoestima lesionada puede ser un problema muy grande. Un chaval con la autoestima reforzada lo sacas adelante y se puede convertir incluso en un gran líder, ¿por qué no? ¿Cuándo te enteraste de que tenías trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Me enteré a los 29 años. ¿Cuándo me enteré? Me enteré a los 7 años. Me lo diagnosticaron con 18, 19 años, no me acuerdo, porque si me acordara no tendría TDAH. Yo sabía hace años que padecía este trastorno, aunque legalmente me lo diagnosticaron hace 5 años. Yo me enteré ya cuando era ya mayor, con 49 años. Mi padre fue el último en diagnosticar, creo, en casa, y mi madre, claro, después de tantos hijos, le miraba y decía, bueno, no estás diagnosticado, pero no te preocupes, que ya te diagnostico yo. A mí de pequeño, por mi mal comportamiento, mis padres me llevaron a varios psicólogos, pero nunca me diagnosticaron TDAH en su día, y ha sido ya de más mayor cuando me han sugerido que posiblemente lo tuviera porque encajo en lo que es un TDAH. El psiquiatra al que yo fui, que me llevaron mis padres realmente porque yo no quería ir, fue el que me diagnosticó el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el que me ayudó a conseguir lo que he conseguido hasta ahora. Siempre había sabido que tenía algún problema, pero pude más o menos ir arreglándomelas. Cuando aumentaron las responsabilidades, primero con el trabajo y después sobre todo con el nacimiento de mi primer hijo, la cosa se volvía totalmente urgente, porque si no has de comer a un hijo se te muere. Entonces sabía que tenía que poner cartas en el asunto. Pues como ya estábamos todos un poco a por uvas, como se dice en la casa, nos hicieron un estudio, nos mandaron a Barcelona a hacernos un estudio, a mi abuelo, mi padre, mi hermano y yo. Mi madre hizo unas vacaciones esos días y nos hicieron unos estudios en la Universidad de Barcelona, que no me acuerdo cómo se llama, y salió que teníamos todos muchísimos TDAHs y mi abuelo a la cabeza. Empecé a frustrarme en la ESO. Allí empecé a tener crisis de ansiedad porque no llegaba y entonces a raíz de esas crisis de ansiedad me diagnosticaron un trastorno de ansiedad y al ver de dónde venía vieron que efectivamente era un trastorno de déficit de atención con hiperactividad y que esa era la causa de mis ansiedades y de mi frustración académica. Por una casualidad vi por internet la lista de los síntomas de TDAH y de repente vi juntos todos los problemas de mi vida. Y además eran síntomas que yo sabía que tenía pero nunca habría unido en lo mismo. Entonces fui a una asociación, me dieron la referencia de varios médicos que lo trataban bien y cuando ya fui a hacerme los tests me dijeron que obviamente tenía TDAH. A raíz del diagnóstico del psiquiatra entendí lo que me pasaba, es decir, le puse un nombre a esta cosa que yo tenía que no me dejaba ni estudiar, ni concentrarme, ni nada y ser un terremoto. Entonces, gracias a él, pues por lo menos ya supe cómo encauzar ese problema. ¿Se puede llevar una vida normal sin medicación? Yo creo que es complicado. Eso me ayuda a mí. La medicación. El trastorno de TDAH no es más que un trastorno neurológico, o sea, no tiene más que una parte del cerebro que parece ser que es más inmadura. Hay partes del cerebro que no han madurado correctamente y el ciclo de algunos neurotransmisores, la dopamina sobre todo, pero también otros, no
se queda atascado. Cuando estaba en el cole no sabía lo que me pasaba, de repente me medicaron, llegué a la universidad, todo aprobado. No es magia, realmente ha sido gracias a los profesionales que me han tratado. Evidentemente la medicación ha hecho su papel, me ha ayudado y me ha igualado a la población normal. Yo creo que es muy difícil llevar una vida normal sin medicación para el TDAH. Yo no tomo medicación, ¿vale? Por una TDAHada. Se me olvidó renovar las recetas. Esto es un tema muy polémico siempre. ¿La medicación te echa un cable? Yo la he tomado y hay momentos en los que te echa un cable. ¿Para toda la vida? Bueno, pues es que son medicaciones fuertes como para tomarlas para toda la vida. Además, te echa un cable en unas cosas y te altera en otras. O sea, tan pronto estás concentrándote mucho, pero se acaba tu vida sexual porque echa problemas hacia esa zona también. La medicación no te hace que de repente, de la noche a la mañana, seas una persona centrada, seas una persona tranquila, seas una persona sin déficit de atención. Te ayuda a que el impacto en tu vida sea menor. Por mi experiencia, si te diagnostican de pequeño, puedes ir creciendo en todas las fases importantes en las que se forma tu personalidad, sabiendo lo que te pasa y aplicando técnicas que te ayudan a tener un buen hábito de orden, a tener una buena salud emocional. Pero si tu diagnóstico llega de adulto, tienes demasiados pesos y es muy difícil vivir bien sin medicación. Se puede conseguir, pero bien es difícil. Ahora no estoy medicada, cuando acabé la universidad retiramos la medicación y al principio sí que era un poco como, ay, no quiero dejarla, porque si la dejo voy a volver a ser un terremoto. Yo he probado todas las medicaciones legales ahora mismo en España y solamente me funcionó una, que luego tuve que dejar por efectos secundarios. Entonces yo tuve una ventana de unos 6 meses en los que tomé medicación y de repente entendía por qué todo el mundo vivía tan tranquilo. ¿Eres tan inquieto ahora de mayor como cuando eras pequeño? Soy tan inquieto, sí, no hay matices. Cuando puedo hablar con una persona por teléfono, puedo cruzar 20 veces la calle, dar 6 vueltas a la manzana, subir 4 veces las escaleras. No he medido nunca cuánto tiempo puedo llegar a estar sentado, pero yo creo que a partir de los 15 minutos lo empiezo a pasar mal. De verdad. O sea, ahora mismo ya empiezo a necesitar como un break en mi vida. Por ejemplo, si yo me siento contigo a ver una película, desde que tú te sientas hasta que yo consigo sentarme va a pasar más o menos un cuarto de hora y me tendrás que contar lo que ha pasado, porque la idea de sentarme para mí es una agonía. Entonces iré al baño 5 veces, cogeré algo que me apetece comer, me cogeré una manta, responderé a 58 tweets y después conseguiré sentarme durante 15 minutos y luego volveré otra vez a empezar. Cuando estabas en clase, pues te movías, te saltabas, te levantabas, hablabas. Ahora pues buscas maneras de canalizar esa inquietud. Puede ser andando cuando hablas por teléfono, moviendo una pierna, con el boli cuando haces trabajo haciéndolo girar. Canalizas de otra manera. Sigues siendo inquieto, eso siempre lo vas a ser. Cada día estoy más metido en más deportes y más cosas, pero yo creo que es como una especie de bucle. O sea, cuanto más hago, más intensidad me pide la vida. Sí, cada vez me cuesta más estar quieto. O sea, ya es que no voy ni al cine no puedo ir al cine. En mi caso, yo era más inquieto de pequeño que ahora. Con los años yo creo que he perdido esas ganas irrefrenables de moverme y además me imagino que he aprendido también a controlarlas y ahora puedo estar sin ningún problema sentado en cualquier sitio, pero cuando era pequeño no había forma. Yo sigo siendo joven, tampoco he sido tan mayor. Yo creo que he madurado un poquito y bueno, ahora soy menos inquieto, porque antes no paraba, no me controlaba. Soy muchísimo más inquieto, muchísimo más, sobre todo mentalmente. De hecho, si se me ocurre algo, tengo que empezar a hacerlo en el momento en el que se me ocurre, porque si no me puedo volver loco. Y como generalmente no tengo tiempo de ponerme a hacer lo que quiero hacer en el momento en el que se me ha ocurrido, pues suelo llevar un cuaderno encima en el que apunto todo. Eres mayor, entonces tienes que aparentar ser mayor, ¿vale? Pero realmente en el fondo sigo siendo igual de inquieta que cuando era pequeña. Lo que pasa es que ahora lo exteriorizas de otra manera. Buscas otros canales para que también no molestar o no atolondrar a la gente que te rodea, porque al final eso es un poco... los agotas, tú no te agotas, pero los demás sí. Los TDAH, los que tenemos trastorno por déficit de atención e hiperactividad, somos muy despistados. No solamente despistados, nos cuesta
nos cuesta mantener la atención donde la queremos. Si entro en un bar o en un recinto con varias personas, sobre todo una multitud, mi mente no me deja filtrar todo a mi alrededor o a la persona con la que estoy tratando, y escucho todas las conversaciones y es agotador porque estoy pendiente de todo. Cuando vamos a un restaurante estamos todo el rato escuchando todas las conversaciones, por eso muchos de nosotros hemos ido a hacernos pruebas de audición. Yo cuando fui hace un par de años me dijeron que tenía oído de espía. Sí, muchas veces te es distinta en la forma ya solo de organizar tu cabeza. De pequeños, bueno, nosotros en el colegio nos daban la típica carpeta con separadores. Mis amigas tenían pues las hojas de matemáticas con las matemáticas, las de lengua con las de lengua. Mi carpeta era todo en el medio. Donde tenía que poner dónde te iba cada cosa, mis hojas estaban en medio, mezcladas, pues ciencias con matemáticas, con lengua, con historia. Y mi cabeza es un poco así. Porque los TDAH no somos capaces de ordenar. Nosotros necesitamos el orden tanto como otros. Yo estoy segura que hay TDAHs que se autoengañan diciendo que les encanta el caos, pero necesitamos el orden. Y sin embargo no paramos de generar caos. Soy muy caótico. No sé coger una cosa y meterla ordenadamente en una estantería. El ejercicio de decidir, de tomar decisiones y de decidir dónde va a ir cada cosa, a nosotros nos sume en un mar de indecisión que nos genera muchísimo estrés. Entonces, para mí, saber qué voy a hacer con este libro o si puedo tirar esto, termina siendo una mañana de 3 horas que termino llorando, seguramente. La rutina es el infierno. Es una tragedia. O sea, es divertido porque en casa igual te levantas por la mañana y ves que mi madre pues, nos está recordando: lávate los dientes, tú te tienes que hacer la cama, tú tienes que desayunar, porque una rutina tan sencilla como la de levantarse, desayunar, ducharse, lavarse los dientes, te lía. Somos muy desorganizados, tenemos problemas con las funciones ejecutivas y entonces nos cuesta todo lo que sea pensar un plan para conseguir un objetivo y realizar esos pasos. Para mí, por ejemplo, hacer una maleta, organizar una charla, organizar una actividad, planificar las cosas, me cuesta una barbaridad. Ahora como adulto sí que me sigo sintiendo algo distinto, pero ya en el buen sentido. No, supongo que he adquirido algunas herramientas para lidiar con todo lo que me muevo y lo que me distraigo, y es distinto quizá en el buen sentido, porque las partes malas de ser distinto las he ido arreglando. Las características más comunes del TDAH son una dificultad para regular la atención. No solamente nos cuesta prestar atención, sino que a veces nos cuesta dejar de prestarle intensamente a algo que nos interesa. La organización, las funciones ejecutivas, el sentido del tiempo, el sentido de la orientación, una dificultad para regular las emociones y también una hipersensibilidad, incluso física, a todos los estímulos que nos llegan por todas partes. A veces hacemos comentarios que no van con mala intención, pero que están completamente fuera de lugar. El don de la oportunidad no es lo nuestro. El TDAH tiene un rigor en los filtros mentales menor que otra persona. ¿Y luego te ves diferente? Pues sí, porque nunca sabes cuándo puedes hablar y cuándo no puedes hablar. Te dicen todo el rato que diga lo que piensas, pero cuando lo dices estalla el planeta, porque ¿qué te parece mi vestido? Me parece una mierda, tu vestido me parece una mierda. Y entonces te dicen, no, pero eso no lo puedes decir. No lo meditas, no lo piensas, lo sueltas y de repente ves que la cara de la otra persona cambia completamente y dices: igual he metido un poco la pata. Este es un tema clave, el de tener amigos en la vida de un TDAH. No creo que me cueste hacerlos. ¿Me cuesta mantenerlos o empatizar y cuidar a un amigo, que es lo que te falta? Yo creo que sí, que lo reconozco. Muchas veces se me olvidan cosas importantísimas de su vida que me han contado, que se van a casar, que se ha muerto su madre, que tienen un examen, y es muy fácil que lo interpreten como falta de interés. Al ser una persona dispersa, te olvidas de contestar un WhatsApp, te olvidas de que has quedado con una persona, llegas tarde y parece que estás descuidando esa amistad. Me sigo viendo distinta a los demás ahora, pero bueno, he conocido a más gente distinta y ya lo llevo bastante mejor. En nuestra casa, que somos 9, hay 5 con TDAH y 4 que no. La premisa es aprendete a creer como eres, o sea, no hay más. ¿Qué ha sido lo más frustrante de tu vida?
Yo creo que tenemos poco tiempo en este programa para hacer la lista de frustraciones. Me cuesta muchísimo elegir. Bueno, lo más frustrante es que me dijeran a mí que soy maleducado. Pues aparte de mi vida misma, el no haber podido llegar a la universidad, por ejemplo. Estudiar para mí ha sido lo peor, porque se me daba muy mal y no me gustaba. Esa desorientación me llevó a abandonar mi gran pasión, que era hacer cine. Mi mayor frustración es, bueno, levantarte por la mañana, hacer tu lista de cosas que tienes que hacer durante el día y un día ver que has conseguido hacer las 25 cosas y al día siguiente ver que no eres capaz de hacer ni media. Sobre todo en el ámbito de lo personal, de los amigos a los que no he podido estar, a los que no he podido responder cuando me necesitaban por estar distraída con otras cosas, que es algo que nos cuesta mucho. Y también en el ámbito de lo académico, de lo profesional, siempre me he visto llegando mucho más atrás de lo que yo sabía que podía conseguir. Pues me imagino que para la gente que encaja más en ir por el camino establecido es más sencillo que para alguien que ve que por ahí no quiere ir y se tiene que meter por otro lado, porque el camino por el que va todo el mundo está más abierto, más asfaltado, y a lo mejor ha sido frustrante meterme por las zarzas toda la vida yendo hacia donde yo quería ir. ¿Es complicado tener pareja? Con TDAH sí, es complicado. No consigo como mantener relaciones de pareja de más de 15 minutos. Tienes que encontrar a alguien que te equilibre un poco, ¿vale? Si imagínate que me junto con otro como yo, pues mal, mal. Sí, supongo que tienes que encontrar a la persona a la que no satures y ya está. Pues la verdad es que las parejas con las que he estado o eran peores que yo o como yo, así que a mí no me ha parecido complicado tener pareja. De hecho, hay gente a la que esta personalidad de estar constantemente activo le gusta. Muchas veces nos cuesta escuchar al otro, nos cuesta cumplir con las cosas que hemos dicho que vamos a hacer porque directamente se nos olvidan. Y eso hace que, y también que seamos demasiado emocionales, puede hacer que terminemos disgustados por cosas mínimas. Sí que es verdad que hay veces que pues a mí me da pues a las 12 de la noche por ordenar el armario, pues sí y punto. Entonces pues él, como se pone muy nervioso, pues se va, pero me deja. Entonces eso se lo agradezco mucho. O cambiar muebles, yo cambio todo de sitio, pero luego lo vuelvo a poner en el mismo sitio. Entonces él se pone de los nervios, pero me deja. De hecho, conocer el TDAH es igual de importante para la persona que lo sufre que para su pareja. Y cuando la pareja lo entiende bien y es su aliado, puede ser la salvación del TDAH, puede ser su medicina. Yo no compro lotería. A mí ya me ha tocado la lotería con mi mujer y es así. Pero ahora él entiende perfectamente lo que me pasa y los dos sabemos regular esas expectativas. Sabemos que no podemos hacer ciertos planes, sabemos que si queremos salir a tal hora, él ya sabe que necesita empezar a meterme prisa 2 horas antes. Y a la vez hemos sabido, por ejemplo, repartir las tareas no 50 y 50 para todos, sino según las capacidades de cada uno. De las parejas ya empiezo, o sea, utilizo esta plataforma para buscar parejas si hace falta, no tengo ningún problema, aquí escribís al programa donde sea, ya está, si es que es así. ¿A la hora de trabajar tienes limitaciones? Pues en mi caso, no. Yo personalmente a la hora de trabajar he utilizado mis limitaciones como fuertes en realidad, es decir, no me he enfrentado tampoco a trabajar en cosas donde veo que voy a ir al dramatismo. Yo a la hora de trabajar tengo mi agenda perfecta, mis tareas perfectas, ordenadas, 15 minutos para esto, 20 para otro. No cumples ni la primera tarea. Hasta que, de repente, al día siguiente, las haces las 25 de corrido. Al principio tenía muchísimas. Trabajaba en una oficina y da igual lo que haga en una oficina, que lo voy a hacer bastante regular y sobre todo voy a ser muy infeliz. Llegas por la mañana y tu jefe te dice, bueno, pues tienes que llamar a hacer esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y te da el planning del día y dices, bueno, espérate un segundo, que para cuando termine la primera cosa que me has pedido, del resto no me voy a acordar. A mí a la hora de trabajar sí que me cuestan los trabajos repetitivos de oficina, incluso estar 2 años seguidos en los mismos estudios o el mismo trabajo me cuesta, siempre doy saltos de un sitio a otro, pero no considero que tenga limitaciones porque hay trabajos que precisamente requieren a alguien muy activo, muy movido. He tenido la gran suerte de encontrar el trabajo de fotografía que parece que está hecho a medida para mí, porque tengo mi propio horario, hago cosas que siempre me gustan, pero he aprendido también
dónde están mis limitaciones. No puedo hacer sesiones largas de más de 3 horas o proyectos a largo plazo durante semanas porque decae la motivación y lo haré mal. Y no puedo llevar bien toda la parte de gestión, para la que me ayuda mi marido, que es como mi ángel de la guarda, y hace toda la parte administrativa. Yo ahora soy fisioterapeuta y también soy entrenadora de gimnasia artística y me encanta mi trabajo, doy todo de mí y creo que no pasa nada por tener déficit de atención y hiperactividad. Y bueno, yo lo que quiero ser en un futuro es guardia civil. Y eso me lo dicen cada 2 por 3 mis padres. O ser guardia civil, que te pongas a estudiar. Ahí voy. ¿Hay algo que te... A ver, por ejemplo, como si estuvieras loca, por ejemplo, y dices, pues sí, no pasa nada. O sea, te hacen parecer tonto. No hay nada que me moleste más y que me ponga más triste que cuando alguien viene a decirme que el TDAH no existe porque lo han visto en internet, lo han oído en un vídeo. ¿Pero te tomas cosas? Pues a ver, en su momento me tomé una medicación para que me ayudaba a estar a la misma altura que tú. Que me llamen maleducado es una de las cosas que más me da rabia. Porque no saben cómo estoy yo en casa, así que es una cosa que me pone de los nervios. A mí lo que más me desagrada es la estigmatización. Un poco eso, es que pobre es TDAH. Es que la gente nos machaca muchísimo. O sea, en cualquier ámbito realmente. Digamos que estás castigado la mitad de tu etapa escolar. La otra mitad de tu etapa escolar, en la del instituto, estás entre castigado y con parejas diciéndote que eres lo peor de la vida. Cuando eres adulto, tu familia te dice que es que así no puedes ser adulto. Cuando te mueves en las relaciones laborales, que es que cómo trabajas así. Pero a veces que dices, tengo TDAH, y lo primero que te dicen, pues no lo parece. Y dices, bueno, es que ¿qué tendría que parecer? Tengo que llevar una pegatina pegada en la frente que te vaya avisando, soy TDAH. Es que en verdad, como no se nos ve o no se nos nota en principio, físicamente, pues la gente, y además tú le puedes decir, oye, que tengo un problema a veces real, fisiológico en mi cabeza de concentración, pero es como, bueno, pues nosotros tenemos otros problemas. Bueno, sí, pero es que tú te puedes concentrar y yo para concentrarme tengo que llorar casi para llegar a la concentración. He venido a este programa sobre todo para que comprendan a cómo somos los TDAHs. ¿Ser hiperactivo tiene algo de bueno? Pues yo diría que sí. En mi caso, al menos, pues el estar necesitando beber de muchos sitios al mismo tiempo porque no puedes parar quieto, considero que me ha hecho tener una vida más rica. Tiene muchísimo de bueno porque yo hago 1000 cosas a la vez. Me cunde el tiempo que da gusto. Yo, por ejemplo, pues yo qué sé, estoy en casa, no puedo estar viendo la tele 2 horas. O sea, a mí las pelis esas de 1 hora 50 minutos. Pero, ¿qué es eso? Entonces, al final estoy viendo la tele, con el Instagram, con el Facebook, leyendo un libro. Da igual, tengo que estar haciendo como 1000 cosas a la vez. Me he dado cuenta al final de que la mayoría de mis mejores amigos tienen TDAH y son fantásticos, porque son gente muy creativa, muy divertida, no aguantan aburrirse, con lo cual constantemente están con nuevos planes, probando cosas que luego no terminan, pero da igual. Eres el amigo de los planes porque siempre estás dispuesto, o sea, da igual la hora del día, el momento, y da igual los compromisos también porque siempre puedes ir cambiando uno por otro. Y bueno, para eso yo creo que es bastante positivo proactividad. Nos cuesta mucho hacer estrategias y eso quiere decir que no tenemos doblez. Es muy difícil encontrarte un TDAH maquiavélico porque nos cansa, o sea, no nos da la vida. Entonces los TDAH son lo que ves. Desde luego en mi casa los TDAH somos muy divertidos. Como no tenemos filtros, soltamos la parida y nos reímos todos. Somos muy impulsivos, pero somos muy naturales, somos muy transparentes, somos como somos y no hay más. Y eso nos hace ser muy divertidos. Y si algo nos interesa, allá donde ponemos el ojo, lo petamos. A mí me interesa mucho la historia y pues me pongo a investigar tanto vídeos como entro en Wikipedia y exploro lo que no está escrito. Yo creo que nos permite ver problemas o analizar la realidad de un modo que cualquier otra persona que no tenga TDAH le va a ser muy difícil. Podemos ver
27 aristas de la situación cuando la gente ha visto 2 solo. Yo creo que ser hiperactivo o tener hiperactividad te da cosas buenas. Pues, hombre, es que si no, ya sería para bajarse la vida también. A mí me gusta ser hiperactivo. Lo necesito porque tengo una vida finita y en ese espacio de tiempo quiero poder hacer todo lo que se me ocurra. ¿Cuál es tu mayor preocupación actual? Para mí, aprender a vivir sola. Ahora tengo que aprender a hacer la compra, acordarme de poner la lavadora, cuando termine la lavadora tenderla, porque miles de veces me la he dejado allí días sin acordarme que la había puesto. Mi preocupación principal es saber que puedo llegar a mañana manteniendo un cierto orden y un cierto concierto. Ahora mismo, respecto del TDAH, me encantaría quitármelo al entrar en casa y poder educar a mi hijo sin TDAH. Porque me doy cuenta de que necesitan orden, necesitan organización para estar ellos tranquilos y luego para aprenderlo ellos. Y de mí van a sacar muchas cosas buenas, pero desde luego el orden, la organización y la estructura no. Pero bueno, ahí entra mi marido un poco compensando y se hace lo que se puede. Todos los días me planteo si seré capaz de llevar a buen puerto los proyectos en los que estoy inmerso actualmente. Pues estoy 31 años, pensé que ahora más o menos ya como que ya se me habría pasado un poco todo esto del TDAH, me di cuenta de que va a ser para toda la vida y crónico, y entonces es como un momento de mi vida en el que estoy decidiendo si me mimetizo con el entorno o me convierto en el loco que vive en mitad de la montaña. Es que no puedo decir nada más, el futuro, todo. Mi mayor preocupación es todo. Que mi madre ahora no me deje ir a una excursión que me apetece mucho. ¿Qué consejo darías a unos padres con un hijo hiperactivo recién diagnosticado? Bueno, qué mejor que tú para contestar. Que le quieran. Que le ayuden a entenderse como... Ok, chicos, me comentan qué tal les pareció el video. A ver, ¿me logran escuchar? Ok, perfecto. Muy bien, como pueden ver, el video nos ilustra diferentes personalidades con TDAH, diferentes edades también, desde adolescente hasta la adultez, ¿ok? Personas que habían sido diagnosticadas muy adultas. Excelente video, Fiorella, definitivamente. ¿Alguna pregunta o comentario que surja de lo que ha sido el video y la clase de hoy? Para poder trabajar en el aula con estudiantes. Ya, mi corazón, para hablar en el caso de trastornos de aprendizaje, sería un curso que tendrían que solicitar a IT. Igual lo voy a hacer llegar, ¿ok, Nancy? Así es, desde cómo lo viven las mismas personas, Caroline, tal cual. Ok, chicos, recuerden que el TDAH inicia en la infancia, algo importantísimo, que no cursa con problemas, con otros trastornos, o sea que si dado otro trastorno se presentan los síntomas, tenemos que explorar adecuadamente para poder diagnosticar, ¿ok? Que debe darse en distintos contextos también. El día lunes vamos a revisar qué otros trastornos pueden estar al mismo tiempo con lo que es el TDAH, ¿de acuerdo?
Muy bien. Hemos llegado al final de nuestra clase. Espero que pasen un bonito fin de semana. Nos vemos el día lunes.